Buenas, esto es Tertulia de Ayumas, yo soy Mikey de Fanopas from Spain y estoy con... Carmen de Diario de K-Dramas. Buenas, pues nada, Carmen con alergia, yo con catarro, perdonadnos las voces, pero bueno, como veis aquí las Ayumas estamos al pie del cañón, virus, no Ahí vamos. virus, da igual. Venimos a hablar de nuestro Seúl por descubrir, ya sabéis, el dramita que estamos comentando, capítulos 3 y 4 con spoilers, y bueno, muy bien, ¿no, Carmen? ¿Qué te parece? Buah, maravilloso. Me han gustado muchísimo los dos. Más incluso el 4 que el 3, a pesar de que ha sido muy duro, porque nos han Bien. enseñado con más profundidad el personaje de Minji, que no sé por qué se centran tanto en Minji, me imagino que luego será Mirae, no lo sé por qué se centran más, porque también hablan con, al principio yo pensaba, solo escuchamos la voz en off de Minji, pero no, también de Mirae. Sí. Pero dan más espacio a este otro personaje. Lo que pasa que me ha parecido brutal todo lo que nos han ido enseñando en estos dos episodios. Aunque yo tengo una cosa que estoy contrariada, que tengo que decirla. ¿Cuál? A mí, yo lo digo ya de antemano, los guionistas, nada contra el actor, pero los guionistas que se miren muy bien lo que van a hacer, a mí que no me mareen, porque yo soy de la opinión que él tiene que saber que es Minji. Ah, Porque ya. si tú estás enamorado de alguien, tiene que saberlo. Yo quiero pensar que él le está siguiendo el juego. Lo que pasa que me ha hecho mucho dudar esa confesión que le ha dado, porque dice, sí, ya lo sabes. Eso como diciendo y dándonos a entender a nosotros los espectadores que mira, él lo sabe, que es su primer amor, su hermana de él. O sea, eso a mí me hizo dudar, porque yo siempre aposté que él sabía quién era y que incluso siguió la broma. Que me lo sigan demostrando así, que él está siguiendo esa broma, porque entonces a mí no me gustaría que él piense que se está enamorando de su hermana y que empiecen con ese rollo. Eso no me gustaría, porque si tú estás enamorado de alguien, lo distingues perfectamente. Sí, hombre, ¿te acuerdas que en la primera tertulia teníamos tú y yo esta diferencia, ¿no? Que tú pensabas que sí él lo sabía y yo te Mm, decía que yo pensaba que no, ¿no? Que yo pensaba que él mm, no la había descubierto, o sea, como que había caído en la trampa de las dos gemelas que se habían cambiado, ¿no? sí. Y yo he estado dudando todo el rato, porque fíjate que yo pensaba esto, ya te digo, pero he estado dudando todo el rato porque ha habido muchos momentos en la conversación de ellos Mm, en la conversación al principio del puente, o sea, en el 3 ya sí. cuando luego continúa la escena que nos dejan en el 2, ¿no? Pero es que luego ha habido momentos en el 3 y el 4, sobre todo en el final del 4, que me he quedado alucinada porque he estado todo el rato dudando. Había miradas de él y frases de él que yo decía, ostras, sí que sabe que es la del pueblo, que es Miji, sí que lo sabe, y a pesar de ello está hablando como si ella fuera Mirae, ¿no? La de la ciudad. Pero luego, a ratos, era como que él había caído en la trampa de ellas también, como la audiencia, como nosotros, de que se habían, o sea, de que se habían cambiado y que él se pensaba que estaba hablando con la de la ciudad, con Mirae. Cuando se pone a defenderla, cuando ella se está echando la culpa, en tercera persona se está echando la culpa de lo de la abuela, por ejemplo, la conversación esa, Sí. ella está todo el rato, claro, culpando a la Con- hermana, pero en realidad culpándose a sí contra ella misma, ¿no? misma. Eso es. Eso es. Y sin embargo, él salta a defenderla como que, oye, ¿cómo puedes decir esto de tu hermana? O sea, no es una conversación que salta a defender el personaje que él sabe que ella está haciendo, ¿sabes? Entonces ha habido como muchos momentos en los que yo he dicho, ostras, tío, le acabas de decir que fue tu primer amor, ¿no? Y se lo estás diciendo a ella, pero porque te sientes en la libertad de que como es la hermana no pasa nada, ¿no? Entonces me han tenido desbocada todo el rato con las conversaciones de él, pero ha habido muchas miradas de él que es como de complicidad, como que lo sabía, ¿sabes? Entonces me han vuelto loca en 2 capítulos, de verdad. Claro, mira, cuando la comida, a mí me pasó igual. Cuando esa conversación que has dicho que ella se echa Sí, basura contra ella misma, sí. cuando él, yo lo entendí como que sí que sabe que es ella y le está diciendo no. Entonces yo también soy culpable de la muerte de mi padre. No, mi ya no es culpable. Como haciéndole ver, déjate de echarte mierda encima. Yo lo entendí así, como que sabe perfectamente quién es. Pero, por ejemplo, luego a mí me mató, ya te digo, la última conversación cuando dice, pero si ya lo sabes, como si fuera Mira, y digo, ostras, esto ya. Pero claro, en la comida, cuando le mandan la foto de los otros que iban a la comida esta, que madre Sí, mía, que eran dardos envenenados unos de sí, otros, ¿eh? sí, sí, Menuda sí. comida de antiguos compañeros. Bueno, pues en esa comida, cuando le pasan la foto a él, él observa la foto y tiene una mirada peculiar y yo estoy convencida que sabe
que es ella. Es que yo estoy convencida, pero luego hay muchas cosas que me hacen muchísimo dudar, ¿no? Yo Como creo por que no. ejemplo, bueno, Yo creo, fíjate, en la primera tertulia con los capítulos 1 y 2 yo pensaba que él no lo sabía. Y en esos 3 y 4 me han hecho dudar todo el rato. Pero claro, es como que al final del todo te ponen el sellito de no, no sé qué eres tú, ¿sabes? No, no sé qué eres tú la que estás cambiando por tu hermana. Entonces sí, te sí, dejan como loco. Pero claro, en los flashbacks estos que te ponen de cuando ellos eran ya adolescentes, que me han encantado, por cierto, ellos de adolescentes, sí, te dejan claro que él estaba por su hermana, o sea, él estaba por ella, quiero decir, a pesar sí. de este malentendido que hubo con su hermana, que me quedé loquísima, que fue el por qué se hizo la lesión ella, ¿no? Me quedé muerta con eso. Claro, yo ahí eso lo analicé de miles de formas, porque claro, ahora ya tenemos más datos. Sabemos que fueron al final 3 años de encierro de Migi, Sí, mínimo. sí, Entonces sabemos perfectamente quién es la de la foto. Sabemos que la de la foto es Mirae, no es Migi. sí, ¿Eh? Y sabemos también que la madre de él las distingue sí, perfectísimamente, sí, 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 mejor sí, que la sí, sí. madre propia. Pero a mí lo que me da a entender aquí, esa imagen que vimos de la lesión, lo que yo entendí fue que como él dio por seguro, ya lo sabemos, que su hermana lo sabe, ¿por qué su hermana nunca le dijo nada? Yo pienso en la probabilidad que le gustaba a él. Y ese momento que ella se abrazó a él, a lo mejor es cuando le confesó, mira, pues es Millie quien me gusta. Puede ser perfectamente eso. Y por eso su hermana nunca se lo dijo. Puede ser. ¿Sabes lo que he pensado yo con estos 3 años que nos han puesto de que Mirae la sustituye en el instituto cuando está ella en la cama Mm, tirada, ¿no? Lo que llegué a sí, pensar yo fue, claro, como ella estaba haciendo de su hermana en el sí. instituto, yendo a su clase y todo, claro, era la compañera de mesa de él. Entonces, él puede que haya tenido sentimientos confrontados de a mí me gusta Migi, pero claro, la que tengo aquí al lado no es Migi, es Mirae. No poderlas reconocer en el instituto me refiero, ¿sabes? Diferenciarlas. Entonces puede que él en algún momento, de adolescente me refiero, se confundiese con una y con otra. Y de ahí los malos entendidos. ¿No te parece igual? Yo lo que llega a pensar es que en ese momento de 3 años que la ha estado sustituyendo, que él se haya confesado pensando que era Millie. A eso Pero me me refiero. parece, A eso me sí, refiero, algo así parecido, sí. sí, pero no sé, porque por ejemplo el momento toalla, yo creo que fue más bien un acertijo y una buena suerte que haya acertado quién era Millie, ¿sabes? Sí, 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 sí. O bueno, no lo sé, no lo sé. La madre sí que lo sabe, fijo quién es cuál. Sí, 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 sí. Vamos, la madre lo Mira, tiene nos clarísimo. han quitado la duda de lo de la corbata. ¿Te acuerdas que decíamos, Sí, oye, ¿será que la sí, corbata la pidió opinión porque la hermana conocería los gustos de la otra hermana y demás? mm, Pero mira, la madre de él me ha encantado. Me ha sí, dejado sí, sí. flipadísima, porque además la he visto una señora como muy natural, cariñosa, como una madre normal, quiero decir, ¿sabes? Preocupada por Lo su que le ha hijo, faltado, eso es, cuando le hizo la mermelada con ella, los sí. consejos que le dio. Eso es. A mí me ha gustado mucho porque me ha parecido una señora como muy real, quiero decir, muy madre, preocupada por su hijo, queriéndole y demás, pero sin agobiarle, sin meterse en medio y a la vez preocupada por su entorno, porque fíjate, las vecinas, ella sabe que una de las dos le gusta y se ha interesado en diferenciarlas, cosa que ni su Sí, propia madre, ni la madre de las gemelas, las puede diferenciar. totalmente. Cuando está haciendo la mermelada, por ejemplo, ¿no? Esto que comentabas tú ahora, con la gemela de la Sí. ciudad, pero haciendo de la del pueblo, ¿no? Y en la foto, la diferencia, y ella misma le dice, no, 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 pero es que esta no es. Y dice ella, sí, 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 esta sí es, porque la mirada está tal cual, y se queda la otra muerta. O sea, como diciendo, madre mía, a ver cómo hacemos con esta señora, ¿no? Claro, y luego fíjate que esa misma pregunta le preguntó a Millay primero y Sí, Millay nunca le contestaba, siempre le daba la salida por respuesta, nunca, sí, sí, nunca le sí, sí. contestaba. Me ha parecido, Pero esta sí, la madre de ellas, de las gemelas, me ha sí, parecido durísima, cruel, no sé, como muchísimos adjetivos que podría decirle yo a esta señora, porque además desconsiderada con las dos hijas, pero es con que las además dos. se la ve que es desconsiderada con todo el mundo, porque la he visto súper altiva y déspota con todo el mundo y con ella, que es una vecina que ha estado 10 años de vecina de ella. Ya no te digo lo de que no sepa lo de la madre, que me parece muy heavy, no saber lo de la madre de la vecina que tienes puerta con puerta, pero es que además luego no sabes ni el tipo de vida que ha tenido, ni el tipo de hijo, ni nada, el cómo la trata con un despotismo.
¿sabes? O sea, me ha parecido fatal todo el personaje de la madre de ellas, pero fatal. Yo con lo que flipaba de la madre es que, claro, casi como que nos daban a entender que apreciaba o era el concepto que tenía Migi más a Mirai porque traía el dinero y tal. En estos capítulos nos ha quedado claro, a mí por lo menos, que lo hace mal con las dos a la vez. No es Sí. porque quiera más a una o a la otra, es que lo sabe hacer mal con las dos. Que tampoco la culpo porque hubo un momento que tuve ahí de pensamiento, digo, no vamos a juzgar tanto a esta madre porque no sabemos, hay cosas que son injustificables. Pero claro, lo primero que falta en esa familia es comunicación y hablar entre ellas tres. Yo pensaba que este intercambio iba a servir para las hermanas para conocer lo difícil de la otra. Cuando lo del dinero, Mirae se queda, en vez de pensar cómo su hermana estaría viviendo eso, solamente mira hacia ella y dice, jolín, o sea, mi dinero, seguro que ha pensado, el de Mirae sí que lo puedes tocar, que es el de ella, pero el de la otra no. O sea, siempre lo veo un beneficio para la otra, para la contraria. En Sí. vez de ver lo que está pasando su hermana, entonces, claro, su madre, ¿cómo lo hace realmente? Una se ha quedado en el pueblo cuidando a su abuela porque se siente culpable de que esté postrada en una cama por el accidente que pasó. Si no hay quien la saque de ahí, pues su madre ya lo da por hecho. Es normal que lo dé por hecho porque su hija, Milla en este caso, pues quiere atender a su abuela porque tiene ese peso encima, por lo que sea. Es muy difícil cambiar X cosas y ahora de repente llega y no quiere. Y que me ha parecido muy bien cuando le he dicho por qué tu trabajo es más importante que el mío. La madre se Claro, quedó, claro, pero claro, porque es lo que has querido siempre. Es claro, claro. normal que la madre se quede, ¿sabes? Sí, 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 Está sí. muy bien lo que le ha Pero, contestado su sí, hija, sí, sí. pero está muy bien. También si te pones en el caso de la madre y dices, ¿pero qué está pasando ahora aquí? Si eres tú la que siempre querías hacerlo. Ya, pero es que es muy feo. Mira, hay una frase que decimos mucho, ¿no? Lo de que las costumbres hacen leyes Sí, y tampoco es justo para la cría. Porque la madre del protagonista, por ejemplo, hay una sí, conversación que tiene con ella buenísima. que le dice siempre, bueno, la madre del protagonista le ha pegado unos zascas de la Sí, vida, pero sí, sí, además sin maldad ni nada, porque fíjate que le dice ella, siempre piensas que todo lo que te lo digo a malas. Es como que siempre la madre de las gemelas está como a la defensiva siempre, ¿no? La digan lo que la sí, digan. Pero sin embargo, esta mujer se la ve como muy en fondo y entonces la terminó diciendo, ¿sabes? Que no era justo tampoco para la hija, ¿sabes? Que esa costumbre se hubiese hecho ley, ¿sabes? Lo de claro. tener que solamente ir a cuidarla a ella, porque debe ser que ella no va a cuidar a la abuela, debe ser, ¿sabes? Me refiero a la madre de las gemelas. Porque como ha cogido por costumbre que vaya siempre la hija, pues ya es como que, bueno, me quito esta responsabilidad, ¿no? Total, que por un lado tiene a una de las gemelas encargada de que vaya donde la abuela por ese sentimiento de culpabilidad, el cariño que él tiene a la abuela y todo lo demás, y por otro lado tiene a otra gemela pagando las facturas. Esta señora yo no sé cómo duerme por las noches tranquilamente en la cama, te lo digo, porque ahora se han cambiado las gemelas. Ella no lo sabe porque no las sabe detectar. Vergüenza ya, lo hemos comentado en las primeras tertulias. Pero vienes ahora y la demuestras a una gemela que te importa tanto una como la otra porque lo que te importa es que no se ha pagado la factura de ese mes. Sí, Me quedo bueno, muerta. pero sí, y luego una de los cascas que le dio la otra, con toda la razón, es que, a ver, es su nieta, tienes tú más deber que, que eres su hija. Ahí está, ahí está. Entonces, claro, ella dice que como hija, que no le ha dado nada a su madre, porque ahí hay otra historia detrás, y que yo lo entiendo, pero entonces pásalo a tus hijas también. Es decir, tus hijas, si te van a responder como tú les has respondido, entonces ya te veo el día de mañana sola en una montaña tirada. Entonces, porque esas costumbres, esas tradiciones y esos malestares han traspasado de generación en generación. Claro, pero a ver, yo lo que no entiendo lo que no entiendo es cómo esta señora justifica lo que ella dice, que a saber luego la historia completa, porque habrá que escuchar también a Claro, la historia de la abuela. Ella justifica diciendo que como no recibió cariño, que ahora qué cariño va a dar ella o cuidados, ¿no? Pero yo decía para mí, si no lo haces por tu madre, por esta falta de cariño que tú dices, hazlo aunque sea por tus hijas, por quitarlas esta carga, porque aunque la gemela del pueblo vaya con todo el gusto del mundo a cuidar de su abuela, porque se la ve que va con gusto, que no va forzada, quítala a ella peso de tener que cuidar de una persona tan mayor, siendo ella joven todavía. Siendo joven y luego ya. encima echándola en cara todo el día a tu hija, es que no haces nada, es que no trabajas, es que ya has vuelto a perder el trabajo, es que el dinero, es que tu hermana... O sea, no la eches en cara 200 cosas maravillosas que hace su hermana, las otras 200 cosas que hace mal cuando está cuidando a la abuela y encima no responsabilizándote a ti de nada. Es que yo alucino con la madre esta, pero en muchos sentidos, ¿eh?
Ya, pero yo entiendo también que sí que va forzada, pero por ella misma, porque si algo Bueno, nos han sí, demostrado estas dos hermanas es que no se quieren nada, no, ninguna, no ninguna. se quieren, no se valoran, tienen No. un problema, las tres, por decirlo de alguna manera, que deberían de solucionarlo. Yo no entendía cómo podía estar encerrada 3 años y que no la llevaran a ningún terapeuta, que a lo mejor no tenían posibles, no lo Iba a sé, decir, es muy difícil, a lo claro, mejor no tenían posibles y es muy difícil lo que han luchado, ¿no? Yo la madre entiendo que cuando un hijo es más débil que otro, ya sea por enfermedad o lo que sea, te vuelcas instintivamente y hay cosas que nos equivocamos como padres. Yo solo puedo entender, pero cuando esa niña estaba ahí colgada, ahí mírame, está. mírame, solamente es mírame, por favor. Es que son errores que luego te van a pesar toda la vida. Y tú que te estás quejando del cariño que no te ha dado tu madre, cada uno gestiona en la vida los problemas de diferente manera, ¿no? Si tú has tenido una carencia en tu infancia, hay personas que reaccionan de otra manera, que es no permitiendo que sus hijos tengan esa carencia que Claro, ellos han tenido, ¿no? ahí está. Entonces, pero claro, cada persona es un mundo, cada persona lo recibe de una manera y cada persona lo entiende de otra. Como que hay personas, no solo en Corea, en España y en todos los países, que si han tenido una vida difícil, por narices sus hijos también la tienen que tener difícil y sufre como he sufrido yo, porque son malas personas al fin y al cabo, porque que no desees la mejoría, ya sea por nuevas generaciones o por lo que sea de tus hijos, es que yo eso he vivido muchas conversaciones que me indigna. O sea, porque tú hayas tenido que lavar la ropa hace 40 años a mano, voy a tener que seguir haciéndolo yo y no tengo derecho a quejarme. Bueno, pues tira tú la lavadora montaña abajo y sigue haciéndolo como hace 40 años. Y entonces es todo, es un cúmulo de cosas que van arrastrando y en esta generación de mujeres pasa exactamente igual, ¿no? Es que Sí. es tremendo. Añadiendo el amor por el medio, que me ha parecido mentira que esos 3 años que se ha quedado ahí encerrada y cómo Mirae Sí. cogió, se cortó el pelo para hacerse pasar y bueno, que luego eso le ha traído consecuencias en su vida. Seguramente ese examen al que no se presentó o que no Sí, pudo pasar fue precisamente por eso. Y los otros pánfilos, que yo no sé para qué van a estas reuniones, te lo digo, sí, sí, porque sí, son dardos envenenados que se totalmente. cruzan unos a otros. El faltoso este de gafas cuando le Mm. dice lo de la mili con toda la intención porque sabe que no pudo ir a la mili porque está Mm. lesionado. Mira, de verdad, Sí, es sí, que sí, es sí. qué asco. Pero es que las reuniones estas, fíjate que lo hemos visto en muchísimos dramas, en Occidente también pasa lo de las reuniones estas de antiguos alumnos, ¿no? Y demás. Normalmente estas reuniones, los únicos que tienen intención de ir son los que han triunfado en la vida, los que en ese momento están teniendo una buena vida, ¿no? Porque luego pues la vida tiene pues altibajos, ¿no? O altialtos, como quieras llamarlo, ¿no? Eh, pero entonces al final es para fardar, porque obviamente los que lo están pasando mal o han tenido mala vida en algún momento, lo que sea, te lo van a restregar y lo han demostrado siempre. Y fíjate cómo él la decía a ella, pero ¿para qué vas a ir? La decía el protagonista, ¿no? Pero ¿para qué vas a ir a ese tipo de reuniones? No hace falta ni que vayas. Y dice, ya sí, sí, yo voy. Y él fue por ella. Que cuando ella le preguntó y le dijo, ¿pero para qué has venido? Y él se la quedó mirando como diciendo, pero no está claro que he venido por ti. No está esto claro, que incluso le dijo, vístete bien y peínate, y él se vistió bien y se peinó. Pues chica, blanco Sí, y en botella, te quiero decir, ¿sabes? O sea, sí, y sí, cuando sí, luego el sí. baboso este, que yo tengo ya dos babosos, el jefe y este otro de gafas, que finito este drama con los babosos, ¿eh? Cuando cogió ya, empezó a tirarle dardos y empezó que si bebe tranquila, que si no sé qué, como a tirárselas. Y a él, al protagonista, ya le entró el modo este de celos, pero de celos absurdos. Pero bueno, al final, ¿no? Se le veía como mal fondo ya desde el principio, nada más llegar a la reunión. Y luego ya cuando empezó a tirárselas, yo digo, mira, o sea, lo de la mili ya ha sido, vamos, por favor, una bomba nuclear, ¿sabes? Porque sabes perfectamente que él está lesionado, que tiene esta minusvalía y obviamente que mili, ni nada. No, 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 totalmente. Nada. Luego, también nos hizo entender el hecho de que, porque claro, cuando pasó lo que pasó con Mirai, porque si sabemos, ahora ya sabemos que Mirai sabe que el primer amor de él es Mille. Si ella tenía algún tipo de sentimiento por él, no me extraña que haya salido pitando de esa reunión cuando lo del acoso laboral o sexual, que no me ha quedado muy claro si es laboral o sexual, pero bueno, no me No, extraña que haya salido. sexual era a la compañera que se fue Sí, sexual. Y entonces a ella fue acoso laboral porque como se puso de parte de la compañera, vale. se la echó la empresa encima y entonces los compañeros, lo que te decía yo, como son idiotas todos, porque parece un patio de colegio, no me digas, para estar a favor del jefe, pues prefirieron echarla a ella a los lobos y entonces es como que la han desterrado de ahí, ¿no?
Sí, sí, pues imagínate, no me extraña que haya salido por patas Mirai. Él tiene que notar un cambio, porque Mirai no Sí, era así con él, se me ha sí, sí, sí. cruzado. Yo por eso sigo pensando que es Mirai, porque si fuera Mirai no estaría de esa forma como está con él y cuando salió por patas. Me gustó mucho el capítulo 3 ese título de las puertas del corazón, ¿no? Cuando se Mm, cierran, qué es mm. lo que las cierra, qué es lo que las abre, cuando ella le niega que es Miyagi y cuando se da cuenta que se le acaba de cerrar una puerta a sí misma. Me encantó esa similitud, ¿no? Sí, Igual que con la señora, que la sí, señora me llamó mucho la atención, que estamos viendo que tiene ya unos principios de demencia, sí. que no sirve menús individuales, no sé por qué, me imagino que por ese recuerdo que ha tenido, que seguramente era con una hermana, y a él sí que se lo sirvió, ¿no? Porque con una gente sí, ¿dónde está el botón, ¿no? Sí. De por qué abres la puerta del corazón y por qué no. Es que me pareció muy lleno de mensajes súper emotivos y con mucha explicación a muchas cosas, ¿no? También no te olvides que no deja que se beba alcohol en su restaurante. Sí, sí, Que a sí, todos los es verdad. alcohólicos les echa, les dice que allí ni soyu ni nada. Me hizo mucha gracia porque la costó mucho abrir a ella las puertas la protagonista, pero la terminó sirviendo una ración individual para que se la llevase a casa, ¿eh? A la Sí, sí, protagonista sí, me sí, refiero. Sí, 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 sí. sí. Y me parece Y, muy curioso el caso, me parece muy curioso el caso de esta señora porque se la ve como muy dura, pero como muy necesitada de atención, de cariño, de que alguien la escuche y demás. Y ella en el momento en el que ha visto la sinceridad de la protagonista y del prota, es cuando ella ya es como que se ha vuelto blandita, ¿no? Porque con el protagonista se deshacía, la señora, ¿sabes? Como diciendo, tú sí que vienes porque te intereso yo, ¿sabes? No porque te eso es. interese ni mi terreno, ni el edificio, ni nada, ¿no? Eso es, eso es. Y él igual, porque ella daba por hecho que la gente ya no agradecía, una vez que conseguía lo que quería, que no Sí, agradecían las cosas, ¿no? Me sí. gustó mucho ese momento. Bueno, con lo que me maté de risa, y yo sabía que había conexión con Miyae en ese, bueno, es que es ella, ¿no? Con la abuela, quiero decir. Ay, Cuando sí. le enseñé a hacer el crochet, digo yo, esto seguro que la abuela se lo ha enseñado también cuando haya estado ese tiempo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero Porque cuando ahora, la abuela se yo, cae, ella sí. está haciendo eso. Sí, sí, yo me he reído muchísimo porque él, claro, no tiene hobbies. O sea, su vida era su Qué trabajo, ir a triste, casa, ¿eh? como dice él, trabajar, Qué comer, dormir triste. y volver a trabajar, ¿no? O sea, no tenía nada. Fíjate que yo en la primera tertulia te dije, me da la sensación de que este chico está súper solo, pero Sí, no sí. imaginé yo que iba a estar tan solo, 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 que no tener ni aficiones más allá de lo que es el trabajo y la vida en sí, ¿no? O sea, lo que es centrarte en algo y no salir de ahí, ¿no? Pero yo me he reído muchísimo cuando he visto que se ponía con el crochet, taca, 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 y que eran posavasos, eran o qué eran, ¿no? ¿Y cuántos ha hecho? ¿20? Esponjas. ¿Eh? Esponjas para Ah, fregar los o cacharros. esponjas para fregar, es verdad, es verdad. Pensé que no me había fijado mucho y pensé que eran como posavasos, esponjas para fregar. Sí, sí, sí. Ya no sabe qué hacer con ellos, les llevan una bolsa y se los regala a la compañera y le dice, mira, llévate los que quieras. Mira, yo me reía porque digo, este cualquier día le vemos haciendo un jersey. ¿Sabes? No, no, total, total. Ese momento, y yo sabía que, a ver, está dándole demasiadas pistas para él, si no lo tiene claro, que sea consciente de eso, ¿no? Cuando le pasó a la abuela lo que le pasó, yo pensé que había sido él quien la había salvado, ¿sabes? Ya. A la abuela, pero no, se ve que, fíjate que cortó el teléfono, ella se siente súper culpable por todo. Bueno, es que fue tremendo ese episodio que vivieron, fue tremendo. A mí Pero, y cuando luego, nos cuentan este tipo de episodios de personajes, ¿no? Porque, bueno, la vida real, ya decimos, muchas veces decimos que la realidad supera la ficción y es verdad, ¿no? Pero cuando lo ves plasmado en los dramas, en las series, películas y tal, y tienen este colapso de tiempo, ¿no? En el que el personaje se aísla mm, por completo, mm, siempre me flipa muchísimo verlo, sobre todo porque en otros dramas, pues igual la familia, los amigos, como en que insisten, ¿no? Pero aquí han pasado 3 años y no ha insistido nadie en entrar en su habitación. Hasta que un día la madre se la hinchan las narices, que tampoco sabemos qué pasó ese día que se la hincharon las narices, y ya pasados 3 años rompe el pomo, que ya ahora ya entendemos por qué no tiene pomo en la habitación y por eso siempre deja la puerta abierta, ¿no? Y sí. de repente entra como una salvaje, porque la vi como una situación muy radical y muy forzada, como una salvaje a reclamar a la hija, es que llevas aquí 3 años tirada, es que levántate, y como no la contesta lo que ella quiere, se pone a pegarla, ¿sabes? Y yo dije, pero bueno, esta señora, por favor. Viene la abuela, la saca y le dice, pero ¿qué estás haciendo? O sea, yo cuando estos No. personajes entran en colapso y se quedan así,
siempre espero que haya reacción de un tercero, ¿sabes? O alguien que esté ahí con ellos. Pero claro, no así de repente, qué ganas, ¿no? Apretar un Ya, botón en el que te conteste algo que no quieres que te conteste. Me gustó pero mucho lo que cuando, comentabas antes, me gustó mucho lo que comentabas antes de que parece mentira que la propia gemela tuviese que coger las riendas del asunto y decir, yo quiero que mi hermana se gradúe, voy a cortarme el pelo, me hago pasar por ella y que al menos que por faltas que no sea. Porque claro, ya estaba claro, ausentándose mucho, ¿no? claro, pero es que yo también, ponte en la situación de la madre, es que estaría histérica. Algo brotó. Pero Hay Carmen, veces, estarías histérica, me imagino que sí, a los 2 días o a la semana, no a los 3 años. O sea, me no, imagino no, que yo, no, por ejemplo, de no. sangre caliente, yo le pasa algo parecido a mi hija, yo no habría esperado años a reaccionar o a entrar como una salvaje. Yo hubiese estado intentando todos los días hablar con ella, que reaccionase, sabes, Pero que me sintiese cerca, que me sintiese al lado. Pero claro, si voy a de repente, de forma radical, a juzgarla, a criticarla, a decirle lo que no está haciendo bien, ¿qué ganas? primero, no sabemos cuántas veces ha ido en esos 3 años. Segundo, hay un momento que brotas y no sabes por qué, por un mínimo. No brotas un día que deberías de brotar y brotas cuando la gota que colma el vaso. Tercero, no sabemos los posibles que tenía, que no estoy justificando a la madre, que me parece injustificable, totalmente te lo digo. Pero entiendo que como madre ni tenía las posibilidades ni afectivas ni nada, porque nunca, si no miraba para ella cuando estaba colgada la pobrecita mía allí llamando la atención, pues en ese momento no es que la dejara, pero le dejaba su espacio, no hay comunicación, no saben comunicarse. Tú no has visto esa conversación que han tenido las dos gemelas que me pareció deprimente, cuando la otra se le olvidó que había que pasar el dinero de la Sí, clínica, cómo se echaban en cara las cosas. Estaban resolviendo ellas situaciones que no les correspondían a sí, ellas. sí. A ver, Es que es yo lo de la tremendo. madre, yo lo de la madre juzgo hasta lo que sabemos, obviamente. Claro, Si luego claro. me cuentan que durante estos 3 años estuvo insistiendo, estuvo intentando hablar con ella, ¿sabes? O lo mismo que intentaba arreglarlo con una gemela, o intentaba arreglar con la otra, entonces vale. Pero es que de momento estoy juzgando lo que me han enseñado, que esta Sí, señora sí. en 3 años, lo mismo que cuando ya estaba recuperada la del pueblo, la gemela del pueblo me refiero, cuando ya estaba recuperada, ¿qué hacía? Lo mismo, pasar de ella. Se dedicaba a ir a trabajar, a venir a casa a hacer la comida, a limpiar, ir a trabajar, venir a casa a hacer la comida, a limpiar. No te han enseñado nada. Entonces, lo que la critico es eso, que luego igual me dicen que la perspectiva de esa señora es otra y esos 3 años sí que ha estado insistiendo con la hija, ha estado intentando hablar. No lo sé. O igual, lo mismamente lo de la escena del columpio que comentas, te están mostrando cómo la niña te dice que la madre no le hacía ni caso, ¿no? Cuando estaba con lo del columpio, mamá, mírame, que es una mirada furtiva, le echas una mirada así, cariño, no sé qué tal. O cuando incluso se cayó, se dio el leñazo y la dijo, ay, levántate, deja de hacer el tonto, no sé qué, y se iba con la hermana, ¿no? Igual No, luego cuando, que tu hermana tiene hambre, me parece que sí, era, o algo. eso es. Pero igual luego cuando nos cuenten la perspectiva de la madre, porque tengo la esperanza de que nos la cuenten, igual ahí vemos otra madre. Pero de momento te están mostrando que estaba centrada absolutamente en la gemela de la ciudad, ¿no? En Mirae, absolutamente. Entonces, por ejemplo, de Mirae tampoco sabemos mucho. Tú lo decías muy bien al principio de la tertulia. Cuando nos cuenten igual algo desde la perspectiva de Mirae, porque de momento se están centrando mucho en Miji, en la del pueblo, pues igual Sí, alucinamos también porque igual ella también se sentía sola en cuanto a su madre, porque yo me supongo que la madre, por mucho que se centrase en una, este sentimiento de soledad sería de las dos gemelas, me supongo, pero porque si ¿cómo es será que, el tema que han tenido ellas que hacer piña para salir en la vida adelante ellas dos gracias la una a la otra, no a nadie más? Y tienen ahí a su madre y a su abuela. pero si es que su madre fue la primera que dijo, es raro, le pasa algo a Mirai, porque puede pasar un año sin venir, sin llamar, Sí, pero ahí está con el dinero. sí, Entonces, claro que ha estado muy sola y sin su madre. Pero no obstante, yo a Mirae, en cosas que he visto que me han llamado la atención, por ejemplo, en ese momento del dinero y en la conversación por teléfono, la he visto que le echaban muchas cosas en cara a Millae, muchísimas. sí. Entonces tienen una percepción que no es la auténtica, porque primero pensábamos, no, la madre tira por Mirae. No, nos han demostrado que no y nos están demostrando que no. Entonces, yo quiero ver la perspectiva de esa madre, qué narices está pasando ahí y por qué lo ha hecho tan mal. Es que no lo entiendo, no lo puedo Pues sí, entender. pues sí. A ver, también hay que entender, yo sin justificar a esta señora tampoco, porque ya como ya digo, no la entiendo. También, bueno, yo estoy esperando a la perspectiva de la madre que nos cuenten más cosas de cómo ella ve a sus hijas, ¿no? De cómo las ha tratado y tal, desde su perspectiva y desde su visión, ¿no? Porque claro, no olvidemos también que, a ver, fue una viuda joven,
porque el marido se murió con las niñas muy pequeñas, ¿no? Y claro, también pues esta mujer lo que habrá tenido que hacer pues para salir adelante con 2 gemelas, una de ellas se enferma. Ya sabemos que en Corea además la sanidad es privada, tienes que pagarlo todo y todo va a golpe Con, de talonario. Entonces, con abuela. ahí está, pero me refiero que luego también las facturas acumuladas, pues vete a saber si nos cuentan lo del marido o algo, porque el marido, creo recordar que fue un accidente, que fue algo repentino, ¿no? No Pero me claro, acuerdo. todo lo del funeral y eso también es privado, también hay que pagarlo. Entonces, no sé, yo siempre que en Corea te muestran, ¿no? En países asiáticos y demás, todo esto de funerales, lo de la comida, lo de los hospitales y demás, yo siempre pienso, madre mía, ¿sabes? Tiene que ser esto una pasta tremendísima. Y luego además la residencia de la abuela ahora, ¿no? Que está en el hospital ingresada. Entonces, bueno, pues la voy a dar un poco de cancha para ver si nos cuentan, pero de momento todo lo que nos han mostrado es que no hay por dónde pillarlo, porque si al menos tú estás pasando todos estos problemas, pero eres considerada y cariñosa con tus hijas, ahora que cuando eran pequeñas, no te digo, pero ahora que son adultas y que ya ellas tienen su guerra individual y que encima sabes que una de ellas ha estado enferma y que la otra ha pasado por un problemón de entrar en un colapso tremendísimo, esa lesión, primero del pie, luego que se quita la escayola a ella antes de tiempo, la lesión la va a más. Tú ves que de repente se encierra en el cuarto y que deja de tener vida, incluso de ir al colegio, al instituto. Pues chica, no sé, ya de adultos todos tenemos nuestra guerra individual y los hijos no son menos. Entonces, me parece muy curioso cómo sigue siendo ella tan dura, como decía al principio, ¿sabes? Tan soberbia con todo, porque incluso con la vecina, con las otras compañeras en el autobús, no sé, es que no la veo bien en ningún ámbito de su vida esta señora, ¿sabes? O sea, yo creo que está muy No, equivocada en todo. la vecina incluso le dice, la madre del protagonista, es tu hija también. Claro, claro. Es tu hija también, pero que yo no considero que ella no las tenga las dos por hijas. Es más, ahora me vas a matar, pero yo incluso creo que las distingue perfectamente. No, Yo yo creo no, que sí las distingue. yo no. Pero al margen de eso, tampoco es fácil con las dos hijas que tiene porque son tremendas de Sí. personalidad ambas. Porque Mirae, cuidado. Hombre, no podemos acabar la tertulia sin nombrar la brutalidad de actuación que está teniendo Park Bo Young aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. No, Es no, no. tremendo. Yo no me he dado ni Está cuenta. haciendo una pasada la tía porque, Buah, madre mía, yo la escena esa, se me ponía la piel de gallina la escena en la que cuando se desmaya la abuela, sí, sale ella sí, 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 sí. descalza, lloviendo, Sí, llamando a sí, todas sí, las sí. puertas desesperada, digo, bueno, por favor, qué escenón. Y luego otra cosa que no perdamos de vista, lo que comenté en la otra tertulia, que está haciendo 4 papeles en total, Sí. pero es que es tremendo. Yo no me percaté, tú fíjate si lo está haciendo bien, que estoy tan metida en la historia que no me percaté que la que ha estado encerrada los 3 años en el cuarto es ya como Park Bo Young, no la actriz que está en la secundaria. Sí, sí, sí. Yo, es que no lo notaba, porque luego yo tuve ahí un lío, porque yo en la foto siempre defendí que era Minji. Yo Sí, siempre pensé que era Minji, y luego, claro, no. Porque digo yo, pero bueno, claro, no. claro, Es la otra y la madre del protagonista que las claro. distingue perfectísimamente, Pero ¿no? claro, eso no lo sabes hasta que te cuentan que Claro. la hermana se cortó el pelo, se hizo pasar por ella. Y una de las teorías que tengo de que la madre no las distingue, bueno, independientemente de que te han dicho bueno, que el padre las crió, ¿no? Y que cuando ya el padre falleció fue cuando la madre se hizo cargo de ellas porque la madre estuvo trabajando siempre, ¿no? Y el que estuvo en casa fue el padre y la abuela, ¿no? Pero independientemente a eso, cuando te han contado que las gemelas durante mucho tiempo se han estado intercambiando y haciendo una el papel de la otra, tanto de pequeñas, adolescentes como de adultas, tú ponte en la posición de que no has pasado con ellas todo el tiempo de cuando estaban creciendo como personitas, quiero decir, de cuando estaban con los cambios, ¿no? De niña a mujer, de mujer a ya más mayor y tal. Si a eso le sumas que una se ha hecho pasar por la otra para que la otra se graduase, mientras que la otra estaba chunga en la cama. Claro, suma todo eso a esta madre que no ha estado en casa por trabajo. Claro, es para pensar, es que es terrible, ¿eh? Bueno, lo que pasa que, a ver, la que estaba en casa sabía que era Minji, lo tenía clarísimo, porque estaba en casa, entonces ahí sí podía diferenciarlas. Ella, de niña, mujer y eso no, porque eran muy pequeñas cuando murió, cuando ella Claro, tuvo que hacerse cargo de ellas. claro. Pero yo sí que llegué a pensar en la posibilidad que en esos 3 años ellas de verdad se hayan cambiado. Pero Es ten en cuenta decir, que cuando Miji la da el colapso este y se queda 3 años en casa, Mirae sigue en casa todavía, porque es cuando claro, se corta el pelo y se hace pasar por ella. Entonces claro. ahí
aunque ella sepa que la que está fastidiada en la cama es Miji, cuando se cortó el pelo la gemela y empezó a ir a clases por ella, la madre no dudó. O sea, no dijo en algún momento, oye, ¿qué estás haciendo? Pero sabe perfectamente, pero la madre sabía que la estaba sustituyendo. Pero es lo que te digo, no la hizo dudar en algún momento de coger y decir, oye, ¿qué estás haciendo si tu hermana no se hace responsable? O sea, es como decir, tú te estás haciendo cargo de dos vidas, te estás haciendo cargo de tus Bueno, estudios y ya, de pero los de tu hermana. Por mucho que la ya, madre sepa que la de la cama es Miji y que la otra es Mirae, ¿sabes? Me refiero a que la madre en ningún momento se para a hablar con ellas y decirles, oye, no no hagáis esto. sabemos. Eso de momento no sabemos. Porque claro, tú Pero, pero, imagínate, primeramente pero, lo que has puesto tú antes en la palestra, ¿no? Que has comentado lo de que igual, supuestamente la oposición esta que no terminó sacando, la hermana sí, de la ciudad, que seguramente que fuese por algo de esto, ¿no? Pues no lo sí. descartes, pero claro, tú imagínate 3 años que ha faltado tu hermana, tú para que no pierdes ella lo de graduarse en el instituto, sacar tus estudios y los de tu hermana. Esa niña, vamos, por favor, durísimo, ¿eh? Sí, pero luego ponte lo que yo te iba a decir. Sí, se cortó el pelo, pero la imagen que tenemos de la que está encerrada tiene el pelo larguísimo. No, no coge la posibilidad de que se hayan cambiado de verdad. No sé si me entiendes lo que quiere decir. Ya, Es ya, sí, sí. que tenía el pelo largo, ¿eh? Pero ahí ya le tenía rubio, no me acuerdo. ¿Ya le tenía No, teñido? no, No. no, no, largo, largo, largo como Mirae, largo. Ya, ya, ya. Cuando sale que está encerrada, que está ahí tapada con la manta y la madre la pega, Sí. tiene el pelo moreno largo como Mirae. Ya. Lo que pasa es que igual ella se cortó el pelo para tener el mismo aspecto que Miji antes de meterse en la Sí, cama, ¿no? sí, eso sí, Claro. Porque en esos 3 años le habrá crecido el pelo, claro. claro. Pero entonces, cómo se hacía pasar por Mirae si Mirae tenía el pelo largo? Para la madre, dices. No, para todos en general. No, Entonces, pero todos en general ten en cuenta que no, porque no salía de casa. Estuvo 3 años encerrada en casa. no, no, Entonces, no, no, me refiero a Mirae cuando se corta el pelo sí, para hacerse pasar por su hermana, que sí, es como si se lo hubiera cortado para el mundo claro. como Mirae, porque así son las dos con el pelo corto. Eso es, yo así lo tomé Ah, yo por lo vale, menos. Claro, porque ten vale. en cuenta que es lo que te digo, que estaba haciendo dos vidas. Entonces estaba haciendo dos estudios, dos institutos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y dos personajes, tanto En la misma para, clase, lo claro, bueno era que estaban en la misma clase. ¿Y no los sé, profesores no se dan cuenta? pero no sé Bueno, yo si estaban en la misma clase, ¿eh? Si estaban en la misma clase, porque cuando se sí. sienta él con ella, cuando son adolescentes, yo no recuerdo haber visto a la hermana en clase también, ¿eh? Acuérdate que cuando pasa lista el profesor, dice, Mirae, sí, Migi, y contesta ella misma. Y todos se voltean a mirarla, todos los compañeros, Sí, como sí, sí. diciendo, ¿qué está haciendo? Ya, ya, ya. No sé, yo me pareció entenderlo así, ¿eh? No Sí, sé, sí, porque pasan tantas cosas en este drama que es para volver a verlo, ¿eh? Los 4 episodios, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sobre todo porque Porque, ahora que ya claro, entendemos mucho de lo que ha pasado tanto con los protagonistas como con la madre, la abuela y demás, claro, te pones a ver el primero y el segundo y estoy convencida de que es otro drama, ¿eh? ahí está. Es que seguro que se nos han pasado un montón de detalles muy importantes. Sí, Y sí. bueno, yo lo siento muchísimo porque a mí me caía muy bien su jefe, el del bufete. Vaya patita que nos ha enseñado, ¿eh? Bueno, cuidadito con el lobo, disfrazado, de cordero, madre mía, Y, O sea, y encima sí, sí, te vas, pero con amenazas, ¿eh? Que no va a encontrar trabajo, vamos. no, Y no, yo no, pero pensaba ya que, solamente, como creo que ya el 3 ya empieza, creo que es el 3 o el 4 porque es un inicio de capítulo en el que ya empiezan a desterrarle, a pasar de él, ya, no le dan casos, no le mandan archivos, no sabe el qué hacer con la vida y se pone a limpiar las estanterías y a colocar los libros por abecedario. Y le dice una sí, compañera, ¿pero qué estás haciendo? Y dice él, no, bueno, tenía que hacerlo hace tiempo y aprovecho ahora. Yo digo, bueno, o sea, le está pasando lo mismo que al principio le hacían a la protagonista, de que le están como desterrando, ¿no? Y cuando luego mm, se sabe que el jefe le está dejando de lado, bueno, yo cuando va a la reunión esa le dice el jefe lo de, si no es importante, vete, que estamos en una reunión, yo digo, pues chico, pero si es tu abogado número uno, ¿no? Supuestamente. sí, Ahora, sí, sí, sí. vaya guantazo contra la mano abierta que le dice el jefe, yo pensé que estabas conmigo porque admirabas mis habilidades y me he dado cuenta de que estás conmigo por mis debilidades, como que estaba con él porque se sentía identificado, ¿no? Qué curioso, pero Claro. claro, solamente identificado en la debilidad física, porque luego en la mental el protagonista no tiene nada que ver con él, ¿eh? Porque durísimo me ha No, parecido el jefe, ¿eh? pero ha sido durísimo, pero sí, yo cuando le ha contestado eso he entendido al jefe también, ¿eh? Sí, 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 yo también. Porque
porque le dolió, porque claro, esto es como todo, depende desde el punto de vista de que lo veas. Y claro, le dolió en el alma, él pensaba que era profesionalmente, que era Claro. su imagen a seguir, y claro, fue por lo otro, entonces ha sentido dolido, es que es Hombre, normal. es que en la entrevista de trabajo te muestran que le dice que es que él quería entrar en esa empresa porque admiraba al jefe. Sí, Entonces, sí, claro, ¿tú qué vas a pensar que es porque estás siguiendo que como tú, a pesar de la discapacidad, has conseguido un puesto importante? claro, ¿Cómo vas a creer tú que te está siguiendo por eso si te está diciendo que te admira, ¿no? Entonces, claro, ahí está, ha tenido que tomárselo como un golpe bajo tremendísimo. Pero ahora he sí. flipado muchísimo porque ha aparecido, ya te digo, un lobo con piel de cordero absoluto. Porque que se va el chico de la empresa, que se vaya. No le quieres ahí o se quiere ir él, lo que sea. Pero de ahí amenazarle y decirle, no vas a volver a trabajar en ninguna empresa, ya me encargaré yo de ello, eso, no sé cómo decirte, ¿eh? Vamos, es muy heavy, ¿eh? Es tremendo, porque tú Eso fíjate si... o llegué a pensar yo, perdona que te corte, que era porque tenía miedo de enfrentársele. O sea, lo típico de que ha sabido que él es, que también es muy bueno en su trabajo y que tiene miedo de enfrentársele, pero digo, esto tiene toda la pinta de que es venganza. Claro que es venganza, pero yo creo que más bien es desilusión también, ¿eh? Yo También. creo que está dolido. Yo todavía le voy a guardar un as en la manga a este personaje, ¿eh? Yo creo que, porque yo creo que siente admiración por él, por lo que él un día fue. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo en su momento, es lo que te digo, que le entendí. Entendí porque es como un jarro de agua fría, ¿no? Que tú piensas que están contigo por una cosa y luego en que en realidad sea que se están aprovechando de que se sienten identificados por ti, ¿no? Y ahí lo entendí. Pero luego me supo muy mal lo que estamos hablando de la amenaza, de lo de no vas a volver a trabajar en ningún sitio. Y cuando luego el protagonista estuvo intentando mandar currículums o ir a entrevistas, no estaba consiguiendo trabajo en No, ningún bufete. Entonces, a mí eso ya me hizo descartar al jefe y meterle en el saco de los chicos malos, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? ya, Entonces dije, no, bueno, mira, chico, hasta ese momento, yo le quería dar un voto porque le llegaba a entender. Porque yo entiendo que gente con minusvalía, obviamente, ¿sabes? Este tipo de cargos o de acusaciones, o como quieras verlo, lo vean totalmente diferente porque digan ellos, ostras, claro, yo me siento muy orgulloso de hasta dónde he llegado y si alguien quiere venir a la empresa porque me ve como un punto a conseguir, perfecto, pero de ahí a que simplemente quiera venir porque él considera que yo por débil también voy a ser considerado con los débiles, ostras, es duro, ¿eh? Pero claro, sí. en el momento en que te ponen que el protagonista no está consiguiendo eso porque el otro ha puesto trabas, ahí es cuando dije yo, chico, ya conmigo no tienes nada que hacer. Ya, pero bueno, yo todavía voy a mantener el voto de confianza. Bien, bien, no, sí, sí, me parece bien. A ver, queda mucho Todavía. drama todavía por delante. Sí, Igual pero luego nos sorprenden, claro. claro, esto es la manera de juzgar que tiene cada uno, Sí, en los personajes me refiero. Pasa igual que con la madre, yo me quedé muerta cuando lo del dinero, cuando ella le dice a Mirae, bueno, le dice a Mirae, es a Milla quien se lo dice, pero es Mirae en realidad. sí, Guarda el dinero, no lo gastes. Claro, Mirae decía, ¿cómo? ¿Por qué el de ella hay que guardarlo y el mío sí. sí se puede tocar? Y ella dice, claro, el de Mirae se puede tocar. Y claro, la tiene como a la débil en este caso, Mm. a Migi. Entonces la madre, claro, si la madre supiera que es Migi la que está sacrificándose y la que está haciendo que sobreviva Mirai, dándole ese año sabático, descanso, entre comillas, Sí. si supiera todo lo que está haciendo, en realidad la que tú piensas que va a ser una carga, es la que está sacando del pozo a su hermana. Claro, pero Entonces, eso por lo que te digo yo, que yo creo que la madre sigue sin diferenciarlas. Pero que sigue no sin sé. diferenciarlas, pero que tampoco se preocupa por ninguna de Mm, ellas. Porque si tú te mm, preocupases un poco, aunque sería un gesto, una palabra, tú ya las diferenciarías. Porque mismamente lo que comentabas tú antes, en el momento en el que la dice ella, oye, mi trabajo no deja de ser un trabajo para cobrar y para gastar el dinero, lo mismo que el tuyo, yo creo que ahí ya, ¿sabes? Ella debería decir, ostras, qué raro que me haya contestado así. No verlo como un punto claro, de rebeldía simplemente, ¿sabes? Sino decir, ostras, qué raro tal. Pero como nunca se ha preocupado por ellas, de momento lo que nos han enseñado, insisto, que igual luego vemos otra cosa. Pero de momento que es luego esto. van, Y los momentos duros, sigues todavía echando mierda encima de la sí. gemela que tienes ahí, que tú no sabes que es ella, pero que la tienes ahí y te está Mm. escuchando de primera mano. Ujú, totalmente. Pero luego otra cosa que me llamó la atención, que ellas solas se van a pillar, porque fíjate tú, mira, y se ha puesto a conducir la camioneta, no se va a andar en una bici la pobrecita mía, Ya. y ahí va con la camioneta, que la otra yo creo que no conduce, Migi.
Yo creo que Entonces, no, que por eso va con la bici, claro, ¿no? Y tiene al amigo claro, que le hace de chofer. ¿Te acuerdas que decía el amigo, me tienes de chofer todos los días y ahora ya no? Claro, el amigo escucha, alucinaba. claro, el amigo que te decía yo que ahí había algo, ¿eh? Que al Ese. final es inglés. Bueno, el exnovio, pero yo me refería al hecho, yo de pasado no lo sabía, pero de futuro yo sabía que no iba a haber nada, porque yo ya tengo No, al de protagonista, fresero. al abogado y al fresero, obvio, yo ya les tengo ya Ah, sí, endiñados. sí, 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 sí. Vamos, Bueno, lo del fresero es tremendo, la conversación que tienen cuando tienen ese totalmente. pensamiento en off, cuando ella dice, nadie se preocupaba por mí, nadie, porque él sí, porque con él es diferente. Ya. Nadie tal. Y cómo se imponía la hermana, a mí esa conversación me dejó también cuando tú no hagas nada, tú no vayas, tú no sé qué, pero ¿por qué no vaya él? O sea, estás diciendo a tu madre que tu trabajo no es menos que el de ella, pero tú ahora mismo, en lo que es tuyo, que está haciendo tu hermana, te estás involucrando también, estás diciendo no vayas a esa reunión o no vayas no sé qué, pero bueno, cada uno irá a la reunión que tenía con la señora mayor, ¿no? Sí. No, porque tienes que venir a cortar el pelo a ¿Cómo? Perdona, estás haciendo mi... ¿Cómo que aprende a cortar el pelo, Pero a hija? ver, yo cuando hicieron el cambio este y le decía a ella, no Sí, hagas nada por cambiarlo, déjalo como está. sí, Yo digo, sí, claro, pero ¿qué va a hacer la otra? ¿Ir a Seúl y ponerse en modo seta? O sea, no hacer nada. claro, Hombre, tendrá, claro, obviamente, ella, como cada una de ellas, como es ella, en la profesión que le ha tocado vivir ahora, va a transformarlo y va a serlo y lo va a llevar a su terreno. Tanto la de la ciudad o la del pueblo en lo que están ahora lo van a cambiar a su modo, que es lo que la pasa a la del pueblo. La del pueblo, Miji, es lo que está haciendo. sí, Está siendo en la ciudad como ella está siendo, con la Yuma esta del restaurante, con los del trabajo, mismamente con el protagonista, que con el protagonista ella misma no puede. ¿Cómo se va a contraer ella de ser como es ella misma cuando está claro. ilusionada con lo del río Han, cuando se van a cenar, cuando van a hablar con los compañeros estos de lo de la reunión, mismamente cuando está con él? Ella tiene una reflexión que dice, porque estoy tan cómoda yo con él, ¿sabes? Claro, Y a él le descuadra porque Mirae no ha sido no estaba nunca con así. él así, y mucho No, menos desde lo del problema que tuvo en el trabajo con lo del acoso, que estaba ya, pues, que no sabía qué hacer con su vida esta chica y que estaba totalmente apagada. Entonces, claro, si él a 2 o 3 veces que la haya visto apagada, de repente da un giro de 360 grados y la ves feliz y contenta con el móvil pa' aquí pa' allá sacando fotos, alucinaba él. claro. Entonces, claro, Y luego no, la otra con el fresero, pues lo mismo, la otra ha llevado su forma de ser y su forma de ver la vida, pues a las fresas, a cómo llevar el pueblo, a cómo hablar con los amigos, pues normal, no sé, con lo de la abuela, lógico, ¿no? es que mira, él le recrimina, pero ella está haciendo lo mismo. Ah, Sí, se ha sí. puesto a conducir, se ha puesto a hacer cosas que Miyai nunca haría, ¿Sabes? porque ¿Sabes lo que no, me flipa a mí? Que Mirae la dice a Miji, no hagas nada, quédate en modo seta, como digo yo, sin hacer nada. Pero Miji no la dice a ella que no haga nada. ¿Te has dado cuenta? no. Sí, 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 Miji en ningún momento le ha dicho a ella, no hagas nada en el pueblo, compórtate, haz cosas que haría yo. nada. No le ha dicho absolutamente nada. La ha dejado hacer porque sabe que Sí. necesita este tiempo, porque sabe que está en su casa, en su pueblo, con su gente, y la está dejando la libertad de que haga ella lo que le dé la gana. Sin embargo, la hermana, siempre que habla con ella por teléfono es, ¿qué has hecho? ¿Qué has liado? ¿Que no cambias Pero nada? ¿sabes ¿No por hagas qué? nada? ¡Ostras! Pero ¿sabes por qué también? Porque hay un precedente. Miyí ya ha sido sustituida durante 3 años por su hermana, entonces, ¿qué le va a decir? Ya, Si nadie se ha dado cuenta durante 3 años, Ya, pero me parece muy heavy que era lo que hablábamos en la otra tertulia. No saben nada de la vida la una de la otra, me refiero a la vida diaria. Ni siquiera han hablado para ponerse en antecedentes ellas. Y lo primero que haces es a tu hermana coger y decirle, oye, no hagas nada, quédate allí, ya, quédate callada, no hables con nadie, no hagas vida. Chica, pero si es que es que todos los fíjate, días allí, un año entero, todos los días. que yo estoy pensando, los 3 años de adulta ya después de graduarse, que a lo mejor en el instituto la ha sustituido un año, no más, porque luego ella no saben de ella, porque durante la graduación ha estado. Entonces, para la gente en el pueblo ha estado. Así que después de graduarse, han sido 3 años, una barbaridad. Sí, 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 ya decían que no Ha sabían nada. sido. Las señoras en el pueblo que hablaban y decían que había estado 3 años sin verla, sin Pues saber ha nada de estado ella, más de sin verla. tres. Fíjate Claro. que pensaban Entonces, que se había ido a Seúl, que contaba la madre que si estaba en Seúl de vacaciones o de viaje o no sé qué, y que nadie en el pueblo claro, sabía nada de esta niña, claro. entonces ha estado encerrada más de 3 años, porque si el pueblo dice 3 años, No, la época de instituto que estaba siendo sustituida no entra en esos 3 años porque la han visto. pero ten en cuenta que sería el último año de instituto.
sería el último Bueno, año de instituto que estaría la hermana sustituyéndola para la graduación, sí, pero porque la estaban, veían. ¿eh? Pero la veían, aunque no sabían que era ellas, la veían. Si el Claro, pueblo dice, pero el tema está claro, en que si luego se acaba, por ejemplo, no sabemos, igual no ha estado todo un año de instituto, igual ha estado los últimos meses del último año, me refiero. Entonces tú ujú, imagínate que igual ha hecho la graduación y luego no han vuelto a saber nada de ella y entonces hacen el claro, cómputo de los 3 años. Pero no hablan claro, pero que tampoco ha de más sido, años, hablan de esos 3 todo el rato. Entonces igual esos 3 años que después de la graduación no la han visto, ¿sabes? Es cuando dirán, ¿y esta chica? claro, pero por eso te digo que en realidad no fueron 3 años, fueron más. Son 3 años más lo que le haya sustituido en el instituto, porque ahí para ellos estaba. No sé si me estoy explicando Sí, lo que sí, sí, quiero sí. decir. Que para el resto del mundo 3 años, pero que en realidad para ella ha sido más, porque ha sido Claro, lo que le ha sustituido la hermana más los 3 años que no sabe la gente. Sí, sí, entiendo. efectivamente, efectivamente, fueron más de 3 años, una barbaridad, me Ujú. parece que 3 años, Por día eso, tras día, por eso te digo 24 yo que me horas. parece, por eso te digo yo que como no te han mostrado más, me parece muy radical lo de la madre. Que yo entiendo que llega un momento en el que la mecha la tienes muy incendiada y que a la mínima chispa saltas y que habrá pasado algo, porque no se entiende que de repente, ¿sabes?, entre. Pero como no te han mostrado nada y te han mostrado que la Ya, niña está en un colapso y que la madre pasa de ellas y que de repente algo pasa que ya dice la madre, se acabó, tienes que salir ya, es lo que yo no entendía. ¿Sabes? Pero claro, cuando luego te ya, cuenten, porque yo tengo la experiencia de que nos cuenten la parte de la madre y el a ver por qué dice ella que no sentía cariño o no sentía que había estado atendida, porque la abuela sí que parece cariñosa con las niñas, sí que parece sí, atenta con ella, no sé, entonces me parece muy curioso, por eso digo lo de la perspectiva, que lo mismo igual luego te cuentan que la madre sí que estaba atenta de las dos niñas, que sí que estaba atenta de su marido y de la abuela, no sé, ¿sabes? A ver qué te cuentan. Yo creo que va a ser un drama que te va a buah, mostrar un desarrollo de personajes, pero muy cambiante, ¿no? Como que te van a mostrar todo el rato los porqués de por qué uno, por qué otro, pero sobre todo me parece un drama súper triste, porque les veo a todos mucho, como muy solos y como con mucho. guerras muy individuales a todos, ¿no? Porque te hablaba antes de la madre del protagonista, la madre del protagonista me ha Eso te iba a sorprendido decir, mucho y para me ha bien, dado mucha pena, y, me ha y, y dado mucha pena. esto es, y he flipado mucho con esta señora porque la he visto súper sola, pero Mm, súper sola, como incomprendida, sola, como que es como que no encuentra ella tampoco su círculo social con el que ella salir y demás. no, Y siempre que ha intentado tener un acercamiento donde la madre de las gemelas, es como que siempre la pillaba a destiempo, ¿no? Que ya lo decía ella, decía, sí, nunca la pillo en casa, nunca la pillo cuando la reclamo, ¿no? Y me pareció muy duro cuando, pues eso, se entera la otra, porque la estaba echando en cara lo de, no me des consejos de cómo cuidar a mi madre, cuida tú de la tuya, y le dice la otra, la mía murió, ¿sabes? Y tal. claro. Me parece muy heavy que sean vecinas de hace 10 años y que no sepas. Sobre todo A cuando mí tus me hijos da, han sido, sobre todo cuando los niños han tenido tanta relación, ¿no? a mí me da muchísima pena el personaje de la madre de él porque Sí, se la ve, aparte de sola, criticada por todas esas sí, marujas que son unas miserables. Aparte de eso, muy sola, como estaba con la esperanza de que se sentara con ella, sí. no se ha sentado. No sé, me parece, no sé, como que está buscando siempre afecto. Su hijo lo tiene ahí, hace lo que puede, pero creo que también hay una barrera ahí con su hijo. Precisamente muchas veces pensamos que los demás cambian con nosotros por el hecho de que haya pasado algo y su hijo creo que está frío con su madre porque él, como se culpa de la muerte de su padre, piensa que a lo mejor su madre le guarda algún tipo de rencor. Acuérdate cuando dice que no quería ir a ese viaje con mi madre, solo quería ir con mi padre y la madre a lo mejor no le guarda ningún rencor. Pero precisamente él se aparta precisamente por eso, ¿no? Entonces ahí es una serie de cosas que están sin hablar Hombre, aquí lo y que te están demostrando es muy lo que nos pasa triste. muchas veces a los adultos, que nosotros somos nuestros mayores enemigos, ¿no? Entonces, Sí, ¿quién te va a criticar a ti mismo más que tú mismo, ¿no? Y es que, sí. pero es que te terminas criticando en las partes buenas y en las partes malas. Y ya cuando pasa algo radical como el fallecimiento de alguien que tú estabas involucrado en ello, pues fíjate lo que le pasa a este chico, ¿no? Que se sentía Mm. culpable durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que luego pues Y se sigue aprendió. sintiendo, y Claro, y se que sigue luego aprendió que sintiendo. en realidad no tenía que sentirse culpable, pero que es una culpa que es muy difícil quitársela. Entonces, vete a saber tú si él no siente eso también, por lo que tú estabas diciendo un poco, ¿no? Lo de que la madre le pueda llegar a ser culpable, pero que en realidad no le culpará. Pero es que esta señora yo la he visto tan solísima. Luego además Mm, la he visto como muy buen fondo, porque si fuese una señora de estas malas o criticona, además, no. Sin embargo, las otras
lo que te comentábamos al principio, que la he visto como a la protagonista, a la madre de las gemelas, como con mucha soberbia, mucha pedantería, ¿sabes? Bueno, Mucho de buscar la risa fácil en el autobús. Yo lo pasé fatal porque lo sí, tenía pero clarísimo que le van a pasar el micrófono sí. a la madre del protagonista, ¿no? Y digo, va a haber aquí una situación muy dura. Y no sabía por dónde iban a ir los tiros, pero digo, va a haber una situación muy dura en la que la van a dejar en ridículo y la madre de las gemelas no va a saber reaccionar. Y justo No. pasó. Hombre, cuando le dice en el baño, al menos el tuyo sirve para algo, fue cuando le dice la otra, parece que no es tu hija. Mira, de Bueno, verdad, ¿eh? me pareció Vaya como la durísimo. consuela. Sí, Vaya sí, como sí. la consuela. Pero bueno, no te olvides que la madre del protagonista también las da con caña, porque acuérdate de la primera tertulia, todo lo que le dijo a Minji, Sí. sin importarle nada, le dijo un montón de cosas de arriba abajo que dices, tu señora, metas en Sí, su vida. pero fíjate que esa conversación, yo en la primera tertulia la critiqué muchísimo y lo dije. Pero fíjate, yo esa conversación, ahora después de haber conocido más el personaje de la señora, pienso que no iba a malas, fíjate. No, no, tenía un sentido, sí. Claro, pienso que esa conversación que yo critiqué, ya te digo, y que vi muy mal, porque yo dije, ostras, señora, usted que sabe la guerra que está pasando cada persona, ¿no? Pero ahora que ya sé que las diferencia a las dos gemelas, que ahora ya sé que tiene buen trasfondo, que ahora ya sé la historia de ella de soledad, de lo del marido, lo del hijo, todo el rollo y tal, esa conversación vista desde lejos la veo con otro rollo, fíjate, con otra intención. ¿Sabes? Más Como que nada, intentando animarla más que el hecho de criticarla, ¿sabes? No sé, ¿eh? más que nada porque le llama la atención, pero lo hace en privado, que eso ya es muy loable en ese Eso es. país. Pero sobre Eso todo en ya es muy privado, loable. y luego ya Sí, juntándolo con la conversación de la mermelada, sí, es, efectivamente, con Mirae. Ha eso cogido a es, las dos por banda. Lo que no eso hace su es, madre lo ha hecho ella. totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es como que entiendo más el contexto de esa conversación en privado, que era más como animarla a no te abandones siendo tan joven, más que el hecho que como yo pensé en su momento, que era criticarla por la edad que tienes, ya te estás perdiendo, ¿sabes? Ya, sí, pero bueno, que también hay formas de decir las cosas, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Porque Totalmente, no totalmente, importa lo que digas, sino cómo lo digas. Es que también la señora, pues oye, hay que limar totalmente. un poco las formas. Pero que no descarto que Pero esta señora, dentro de la confianza de esos 10 años y que las tenga cariño y que se le haya dicho, sí. ¿sabes? Como, bueno, no sé, como lo que te digo, por animarla un poco más que por criticarla. Pero claro, a saber, ¿no? Porque ya sabemos muchas veces que las ayumas coreanas pues te cogen por banda y te ponen pingando en 2 minutos por tu bien, como dicen ellas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo que estoy muy contenta es que nos quedan todavía 4 semanas, 8 episodios, que me va a parecer una maravilla porque nos van a soltar unas perlas que nos vamos a quedar a cuadros. Nos vamos a desdecir muchísimo de todo Sí, lo que hemos dicho, sí, estoy sí, sí. segurísima. Sí, sí. Bueno, Vamos a flipar, ya lo estamos vamos. haciendo y solamente hemos visto 3 y 4. Efectivamente, efectivamente. Y lo que tú decías, si nos ponemos a ver el primero y el segundo, Sí, seguro que lo vemos de otra manera y lo gestionamos totalmente de otra manera totalmente diferente. totalmente. No sé, a mí es un drama que me está gustando muchísimo y si sigue este camino, eso sí, por favor, que él sepa quién es quién. Ya, Te lo pido, eso sí ya lo pido a los guionistas, ya. por Dios, que él sepa y que no tarde mucho. Si no lo sabe, que no tarde mucho. Lo bueno lo único bueno que me ha gustado de que él, de que lo que yo pienso, ¿no? Que yo es lo que decía al principio, que creo que él no las diferencia todavía, ¿no? Por lo menos ahora en este momento en el que están de adultas y tal. Lo que me ha gustado es que él, con Mirae, que es la que por la que no tiene sentimientos, es como que está muy firme, ¿sabes? Y sin embargo, cuando lo que os decía yo antes, que por ciertas miradas yo dudaba de que él sí supiese que era Miji, como cuando él cree que es Miji se reblandece incluso la mirada y como que está más Sí. comprensivo y más como cuando la persona que quieres, ¿no? Como que le miras de otra Mm. forma y como que la defiendes, como que estás más con ella. Y sin embargo, cuando es Mira es como que se pone más firme como para hacer esa barrera de, no, tú no eres la que me gustas, es la otra. Pero claro, Oye, a mí, como la que tiene delante sí que es ella, aunque esté haciendo otro papel, ostras, también no es fácil lo de él, porque tú imagínate que te encuentras a la persona que te gusta y te dice que no es ella. Entonces, él tiene que estar ahora mismo también. no, pero si sabe que es ella, lo acepto. Si no tal, ahí sí que tendría que haber oído no una puerta, un portón de estos grandes. Cuando él le ha dicho, es mi primer amor, ahí ella debería haber oído un portón, pero Yo grande. ahí, Carmen, me derretí un poquito. Empecé ya a echar pan rallado para croquetear a gusto. Empecé y dije, ¡oh! Aquí me viene ya lo gordo, qué bien, qué bonito. Pero claro, Me falta, mira, si le dice, a mí me gusta Milla, ¿eh?
Vale, lo compro. Que Ya, esto lo he comprado también. Pero claro, cuando lo ha rematado con, ya lo sabes, ahí dicho yo, me cago en la leche. Mira, y sabe que su hermana es el primer amor de él. ¿Por qué nunca se lo dijo? Y él también, si está jugando, es un buen momento para dejárselo claro, ¿eh? totalmente, totalmente. Yo ahí con él, ya lo sabes, ¿sabes? Me quedé como, wow, perdona. Claro, Claro. ya lo sabes. O sea, Está dando por hecho. es una conversación que ya ha pasado, que ya ha habido, como Sí, como para poner los límites a Mirai, claro, a la de la ciudad, como diciéndole, oye, que yo lo siento mucho, pero por ti no, por la del pueblo, ¿sabes? O sea, que bien. eso es. Claro, Pero claro. claro, a mí eso me ha confirmado, yo más allá de la confesión, lo que me he quedado Sí, dislocada es el hecho de que, espérate, está hablando, él sabe que está hablando con Mirae, o sea, que piensa que es Mirae. sí, sí. Y aparte la información añadida de que Mirae sabe eso. Eso es. Ostras. Eso es, que la hermana lo sabe, sí, sí, sí. Y Claro, bueno, porque ella dice, ¿por qué la defiendes tanto, Joni? Pues porque Mirae me gusta. Digo, y claro. la otra, claro, ya, Sí, madre sí, sí, mía. sí. Pero fíjate lo importante que es para la propia Miji, para la del pueblo, saber que fue su primer amor. Porque claro, si Sí, tú coges la retrospectiva esta de que en el instituto ella estaba enamorada de él la esperaba detrás de la verja, me encantó esa escena, él la sí, esperaba detrás de la sí, verja, que incluso se volvió a meter otra vez para casa. sí. Claro, el reafirmar sus sentimientos de que en su momento él ya la quería, en su momento en el instituto. ¿Y No a por su qué no se lo hermana, dijo? claro, no a su ¿Y por qué hermana, no? sino a ella, pero ten en cuenta que no se lo dijo porque como ella se cerró en banda después de la lesión, no quiso hablar con nadie. Igual no tuvo Ya, ya, momento ya. de hablar con ella en eso. No lo sé, no lo sé, porque luego sí que han seguido coincidiendo. A mí me encantaban cuando estaba de rubia todavía, que estaba en el pueblo, las coincidencias que tenía con él, me encantaba. Sí, 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 Es tremendo. sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿y tú crees que llegará un momento en que vuelvan a ser cada una la que es? Menudo Hombre, lío. Cuando vaya mi Jeep para el fresero, menudo lío, ¿no? hombre, yo me imagino que sí, lo que pasa es que todavía nos queda mucho tute de gemelas cambiadas, ¿eh? Nos queda mucho tute, porque claro, ahora estamos nosotras hablando todo el rato en lo que se está centrando el drama, que es Miji haciendo de Mirae con el protagonista. Pero nos queda todavía que empiece a coger ritmo la pareja del fresero con Mirae, ¿no? Pero ha empezado un poco como con las fresas, ¿no? Han empezado a coger tierra para plantar las raíces de lo que va a ser esto, ¿no? O sea, es como una metáfora a las fresas y su relación, ¿no? Pero es que, claro, yo veo que los otros van tan adelantados ya metiendo la directa, ¿sabes? Que el fresero y la otra se me están quedando atrás. Y entonces yo Normal. estaba esperando que avanzase un poco más el tema, pero con ellos no me están dando nada. Entonces, claro, entre que de momento el drama se está centrando en Miji y el protagonista, el abogado, y los otros están quedando como desbancados, yo digo, ¿qué pasa? ¿Que el 5 y el 6 entonces van a ser del fresero y de la otra? ¿O? Lo que pasa que, claro, tienen que ir más para atrás porque los protagonistas se conocen de hace muchísimo tiempo, de muchos años. Entonces es una relación diferente. Ahí ya son primer amor de cada uno. Aquí es alguien que se acaba de conocer, entonces aquí tienen que ir muy poco a poco. Si a esto le añadimos que a Mirai a lo mejor estuviera interesada en el abogado, pues imagínate tú, Ya, tiene pues un proceso más lento aún. Entonces, bueno, pues poco a poco. Sí, la historia del abuelo y que se vio con todas esas fincas así de repente sin tener ni idea, pues ya me contarás. Y estaba acostumbrado a andar con coche eléctrico y todo, que no sabía meter un cambio, sí, pues esto nos va indicando mucho de lo que es su personaje, ¿no? Cuando iba, yo me moría de la risa cuando iba con aquellos zapatos y luego aprendió y se puso las botas. A mí sí, eso sí, me sí, sí. encantó y me encantó como el hecho de que Mirae no se ha olvidado de dónde es, de un pueblo, sabe lo que tiene que vestir en cada momento independientemente que haya estado los últimos 10 años en Seúl, ¿no? Eso me Claro. gustó también. Claro, claro. Es que a fin de cuentas, pues al tener a la mano, ¿no? Tanto el cuidado de animales como la agricultura de plantas y demás, ¿no? Pues claro, al final, aunque tú no lo hayas Claro, practicado, pero lo has visto, ¿no? Lo has tenido en casa, además, eso claro. es. Es que esta pareja, la del fresero y la de Mirae, es el ejemplo claro de alguien que ha vivido en el pueblo y ha marchado a Seúl y vuelve, y el que ha venido de ciudad que no tiene ni Sí, idea. sí, Vamos, sí. sí, sus abuelos fueron de ahí, pero él, vamos, ha visto una fresa en el supermercado, Ahora punto. te digo, también ir con mocasines allí, o sea, también fino el tema, el señorito, ¿eh? Vamos, vamos. Hombre, es que es lo Sí, que sí, hay, sí. hija. Es que es lo que es tener pela. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pues nada, yo lo único que tengo miedo es de esa espiguita que nos han dejado ahí en medio como suelta, que no sé si harán algo con ella o no,
del baboso de gafas de la reunión de antiguos alumnos que hacen como que se interesa por ella, la pide el teléfono. No sé yo si irán a hacer algo en el futuro con ella, pero yo ya estaba temiendo esa espiguita, porque digo, ya verás cómo me la lían y hacen ahí algo que no tienen que hacer. Pero vamos a ver, hay otra cosa más. Hay dos espiguitas. Ese por un lado, que el otro le miraba con unos ojos, yo ahí pensaba, es que sabe que es Millae, si no, ¿qué le iba a interesar Millae? Nada. Migi. Sabe que es Migi. Millae no, Migi. Sabe que es Migi, porque si no, porque le iba a echar sus ojos. Sí. Y no nos olvidemos de la señorita que ha aparecido también. Ya. Que, fíjate, que primero era amiga de Migi, cuando tuvo la lesión se fue con la otra. Es lo que te decía yo antes de lo que cambiamos, ¿no? Que pensábamos que era la mala y ella dice que es una interesada, pero luego cuando tienen una conversación que ella le dice, no, es que Migi no es consciente tampoco de lo que ha hecho y cómo se ha apartado de la gente. Sí, y que me dejó de lado, dice, y que me dejó de lado. Y claro, la otra se la queda mirando como diciendo, ¿cómo que yo te dejé de lado? Pero si fuiste tú la que me dejaste por mi hermana. Pero claro, es la perspectiva de cómo nos ven los demás. Efectivamente, entonces ahí hay que ver mucho también cómo han reaccionado y cómo han hecho con el resto, ¿no? Entonces, sí. Claro, también hay mucho... Mira, yo estoy deseando que sea sábado ya, también te digo, hombre, el 5 y el 6. Yo le estoy disfrutando muchísimo ese gol. Mucho. Porque independientemente mucho. Al rollito de romance que nos vayan a dar y eso, yo todo esto de lo de las gemelas cambiadas y el cómo se van a terminar descubriendo una a otra, me parece maravilloso, o sea, me parece una pasada de guión. Y además es que lo están haciendo súper bien. 4 que hay y 4 que ha ido súper rápido, directo al tema, sin perderse en desvaríos ni en desarrollo de otros personajes, sino que se han centrado en ellos. Y me parece una pasada eso. Yo también te diré, yo estoy un poco desilusionada porque yo también pensaba que iban a descubrirse una a la otra y yo creo que de momento, visto lo que ha pasado cuando lo del dinero, creo que tienen que empezar por descubrirse a sí mismas, lo primero, y quererse un poco más, porque así no podrán descubrir a la otra si primero no se quieren a ellas mismas. Porque a mí me dejó, mira, desbancada ese momento en el que en vez de darse cuenta de lo que su hermana está pasando en el campo, viviendo allí, cuando Migi al minuto 1 sabe lo que su hermana está pasando en la oficina, al minuto 1 lo sabe, Mirai no. Sí, pero claro, pero es muy diferente porque una tiene compañeros de oficina que la están haciendo el vacío y la otra en la granja estaba sola. No, tiene a su madre, no me fastidies. Es que viendo esa situación lo personificó en su vida, en la de Mirai. No pensó, jolín, mi hermana, lo que está. ¿Sabes qué te digo? Sí. Migi, le es más sencillo ponerse en el lugar de su hermana que al revés, cuando, claro, no sé si me estoy explicando lo que quieres decir. Sí, yo ahí me quedé un poco descolocada, porque ella solamente se fijó, claro que lo entiendo también, o sea, mi madre solo quiere mi dinero, pero no quiere tocar el de Migi. ¿Por qué? Ten en cuenta que el primer punto de referencia para no entenderse ellas, ni ellas mismas, ni la diferencia que hay entre las hermanas es la madre. Es el punto de inflexión, porque la propia madre, mira cómo la está diciendo lo del dinero, lo estabas diciendo tú ahora comentándolo. Es que el punto de inflexión es la madre, es la que no las ha dejado nunca ser ellas mismas ni responsables de sí mismas, sino que es más con problemas que no las tocaba. Claro. Pero bueno, y veremos más situaciones en las que Mirai seguramente piensa que su madre tira más para Migi. Claro, eso es. Claro. De momento no lo hemos visto, porque de momento no existe eso. Pero yo me imagino que sí que haya momentos. Eso ha pasado en ese momento del dinero. No, pero en ese momento en realidad nosotros como audiencia lo podemos ver así. Pero en realidad el personaje que ha visto, no, mi madre lo que le interesa es el dinero de la de ciudad, que es dinero seguro. El mío, como es dinero que viene de vez en cuando, ¿no? No. Vamos a ver. Mirai, lo que ha visto es protección hacia Migi, de que no toque su dinero, que solamente quiere el mío. ¿Por qué se puede gastar mi dinero y no el de Migi? Sí. Entonces ve una protección hacia Migi que ahorre y que lo guarde. Claro, pero bueno, sí, es que todo depende de la perspectiva con la que lo veas. Claro, yo le he visto como que ella veía que la de la ciudad tenía un puesto más seguro y el de la hermana era trabajos temporales. Entonces era como diciendo, no nos podemos fiar de tu hermana porque tu hermana tiene trabajo hoy y mañana no. Pero el tuyo sí, claro, entonces nos podemos aprovechar más de ti. Entonces yo creo que yo lo he visto un poco como así, ¿sabes? El aprovechamiento de la hermana segura, ¿sabes? Claro, por eso te digo que nos van a dar más situaciones en las que Mirai piense que la protegida es Migi.
No sé yo si llegaremos a ver Sí. momentos de protección hacia Migi, no sé. Yo lo he visto de esa manera. Yo sé que Mirai lo ha visto desde ese punto de vista. O sea, quieres proteger más a Migi, que no gaste su dinero, pero en cambio el mío sí se puede gastar, ¿no? Ya. Yo lo he visto así. La verdad es que esa escena ha sido muy dura, porque ella luego se ha quedado callada, se ha quedado mirándola como diciendo, no me puedo creer que me esté diciendo esto a mí. Pero claro, como la madre no sabe que es ella, ¿no? Claro, Claro. claro, por eso te digo que ella ahí lo que está viendo es protección a Migi y no hacia ella. Ahora, sobre esto de lo de la madre que estamos hablando, me quedé muy loca porque era una de las cosas que hablamos en la primera tertulia, que la madre del protagonista, cuando habla con la madre de las gemelas, le dice lo de, parece mentira que des más importancia o le des prioridad a la de la ciudad, ¿no? A Mirae, porque te está pagando las facturas del hospital, pero no estás Sí, valorando a Migi, que es la que está cuidando presente a la abuela y a ti. Y que valores exacto. más una que otra, cuando las dos en su medida están aquí apoyándote y ayudándote, ¿no? O sea, es que la madre siempre habla como la lucha sola de ella, ¿no? Pero las dos hijas están luchando al lado de ella. Una física y Totalmente. la otra económica, pero están ahí. Totalmente, que encima es su madre, porque yo pensaba, primero tenía duda de si era su madre o La era la suegra. suegra, pero no, es su madre. Es que por eso te digo que es una batalla generacional, Sí, sí. que esto va ahí en consecuencia, y entiendo o quise entender que es hija de madre soltera, ¿no? Por eso arrastra tanto, pero bueno, de todas formas, nada justificable a cosas que he visto. Nada, nada. Esperemos a ver más desarrollo y a ver cómo nos plantean más cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, nos hemos alargado más de lo que queríamos, pero es que yo creo que es un drama de los de comentar, hablar, desarrollar, porque es como decía muy Carmen, ¿no? Que es que en realidad la actriz está haciendo de 4 personajes, 4 papeles, porque independientemente de que haga de una gemela y de la otra, luego está haciendo de cada gemela por 2. Me parece Sí, impresionante lo de la actriz y cómo está el guión desarrollado para que vayamos nosotros descubriendo a la vez que ellas, y me imagino que con el tiempo la madre también vaya descubriendo a sus gemelas, que no las conoce, pero para nada, ¿no? Me parece increíble. Deseando saber qué os han parecido estos 4 capítulos, cómo veis el desarrollo, qué esperanzas tenéis para este futuro. Si vosotros creéis un poco como nosotras, ¿no? Carmen sí que cree o tiene la esperanza de que el protagonista esté reconociendo a Migi. Yo creo que todavía no, que ha tenido ratos de duda, pero que todavía no la reconoce, y más con esa confesión final. Pero bueno, deseando saber qué os ha parecido. Darle me gusta al vídeo para que tenga difusión. Gracias por comentar, por compartir, por escucharnos, y nos leemos en la siguiente tertulia. Gracias, gomawo, arigato, shishi. yo espero que esa última conversación haya sido un juego, que cuando él le diga, cuando diga que es broma, que de verdad que sea una broma, espero que siga el juego. Me ha hecho dudar muchísimo, sobre todo por eso de ya lo sabes, porque ahí nos ha confirmado a los espectadores que Mirae sabe de ese primer amor. Sí, Entonces eso nos abre muchísimas, todavía muchísimas más dudas, ¿no? Qué pena de no tener suficientemente tiempo para volver no, a no, ver los no. 4 episodios, sobre todo los 2 primeros. Y nada, deseando que nos comentáis vuestras opiniones, también lo que se nos haya podido olvidar, porque en 2 capítulos son muy intensos, es 1 hora y cuarto de muchísimas cosas, muchos detalles que seguro que se nos han pasado por alto, y nos encanta descubrir cosas que no nos hemos dado cuenta, o ver también las escenas que hemos comentado, vuestras perspectivas, ¿no? Independientemente de cada uno. Nada, nos leemos en YouTube y compartimos las cositas sobre este drama. Hasta luego.